Después de 11 años de ejercer como presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti deja de serlo, deja de estar al frente del máximo tribunal, aunque va a seguir perteneciendo al mismo, lo va a reemplazar. Ahora te vamos a decir bien quién es Carlos Rosenkrantz, un hombre de 59 años, recibido como abogado en la Universidad de Buenos Aires, escritor de varios libros. Pero vos sabés, Rolando, que subyace debajo de cada máximo tribunal de cualquiera de los países que uno pueda mencionar, historias en donde el autor de Netflix se podría hacer un festival. Claro, porque no es que es una discusión como de sindicalista, claro. Es una discusión florentina, con muy buenos modales. Con más nivel. Claro, entonces hoy el doctor Lorenzetti llegó a lo que se llama la reunión de acuerdos. La acordada típica de que se da los martes en la Corte Suprema. Entonces se juntaron los 5 miembros de la Corte Suprema y ya en una jugada que había hecho en otras oportunidades Lorenzetti, su mandato termina en octubre, pero ahora quiso adelantar la votación. Por eso no figuraba en el orden del día. Fíjate que fue una noticia que a todos nos tomó de sorpresa, porque nadie imaginaba que esto iba a suceder hoy. Lorenzetti dijo, bueno, yo quiero incorporar en el orden del día la cuestión de la votación, mi continuidad. Entonces le dijeron, no, continuidad no lo vamos a discutir ahora. Entonces uno dijo, bueno, entonces que se vote. Y como hasta ahora había una especie de mayoría automática en la Corte Suprema, que eran Rosati y Rosenkrantz de un lado, y Maqueda, Hayton de Nolasco y Lorenzetti del otro, Lorenzetti pensó, dijo, bueno, acá vuelvo a ganar, 2 años más de mandato, ya adelantando la elección, ya veo al próximo presidente, ya quedo para el próximo mandato. Que asuman el 2017. O para el próximo segundo mandato de Macri, todo iba según él pensaba. El detalle es que hubo alguien que cambió su voto. ¿Quién cambió su voto? Hayton de Nolasco. Él era Hayton de Nolasco, una jueza que está pendiente de un hilo porque la quisieron jubilar, resistió, hubo ahí un tironeo con que la jubilaban, no la jubilaban. Hayton de Nolasco, que ya, viste cómo es esto de los jueces, solamente Zaffaroni, el criticado Zaffaroni es el único que cumplió 75 años y se fue a su casa. Los otros se agarran al sillón y aunque la Constitución lo diga, por más que sea un tribunal constitucional, no quieren irse a su casa. Lo cierto es que Hayton de Nolasco se dio vuelta y dijo, no, mi voto no es para Lorenzetti, y ahí se supo que Rosenkrantz, un hombre el más cercano al gobierno de todos los jueces, dijo que él iba a ser presidente de la Corte. Ese es el tema de esto, que no es ficción, que es una realidad que pasó hace algunas horas, porque supone que si Lorenzetti llega con la posibilidad de discutir esto que tiene que ver con su futuro al frente de la Corte Suprema, es porque uno dice, tiene la vaca atada, tiene la información de que nada va a cambiar, que se va a mantener, como se llama, el statu quo vigente. ¿Qué es lo que hace cambiar a Hayton de Nolasco? Bueno, que ese es el gran misterio por estas horas en la Corte. ¿Qué fue lo que la hizo cambiar? Porque hasta ahora venía funcionando así, era como una mayoría aliada automática. Claro, una aliada de la gobernabilidad de la Corte. En la Corte a veces se votaba 3 contra 2 o a veces por unanimidad. Pero cuando había disenso era en general 3 contra 2. Sí, ahora, Rolo, ¿influye que el doctor Ricardo Lorenzetti haya sido en su momento nombrado en el gobierno kirchnerista? Bueno, quien lo propuso fue el propio Néstor Kirchner. Lorenzetti llega en diciembre del año 2004 reemplazando a Vázquez. Se convierte en presidente en el 2007 reemplazando a Petracchi. Sí, pero Lorenzetti... Digo, un hombre vinculado en sus primeros pasos... pero también es verdad que Lorenzetti le puso muchos límites al kirchnerismo. Sí, eso es verdad. Tanto mantiene la constitucionalidad de la ley de medios, pero la limita mucho. El episodio de la reforma judicial, hubo bastantes límites que le puso la Corte Suprema, tanto que para el kirchnerismo Lorenzetti era un enemigo. Después después se convirtió en un enemigo. El problema es que Lorenzetti, después de sus 11 años al frente de la Corte Suprema, era un factor de poder. Tanto que esto es como lo de las brujas, pero todo el mundo las niega, pero que las hay. Cuando empiezan siempre sobrevoló la idea de que Lorenzetti quería ser presidente de la nación. Recuerden que Carlos Feit, antes de morir, dijo que Lorenzetti sería un excelente presidente de la nación. Sí, señor. Y la que estaba siempre muy sobre ese tema era Elisa Carrió, que le promovió juicio político a Lorenzetti, fracasó en su intento de echar a Lorenzetti con juicio político, porque no tuvo los votos, ni siquiera de sus aliados de Cambiemos, pero lo cierto es que siempre sobrevolaba esta idea que Lorenzetti quería ser presidente. ¿Cómo? Si había una crisis institucional podía ser presidente. Hay que recordar que Lorenzetti manejaba mucho poder. Manejaba las escuchas de la pinchadura de teléfonos que antes estaban en la vieja CIDE, pasaron de la Procuración
a la Corte Suprema. La Corte Suprema maneja las escuchas. Se supone que esto tiene que ser prístino, pero bueno, la Corte Suprema tiene a su cargo las escuchas. Tiene a su cargo también el Centro de Información Judicial, que publica los fallos y promueve y destaca los fallos de la justicia federal. Y además, esto como las brujas, aunque digan que no lo tiene, el presidente de la Corte tiene mucha influencia, ¿dónde? Sí. En Comodoro Pi. Exactamente. Porque si algún juez de Comodoro Pi lo llama el titular de la Corte Suprema, ¿qué va a decir? ¿No va a ir a charlar con el presidente de la Corte? Tal cual. Hubo un punto de inflexión que vos mencionaste. Cuando Fay dice que podía ser un excelente presidente, todos dijeron, o todos supusieron en aquel momento que había un consenso de generar una figura política por parte de la oposición, porque en aquel momento, repitamos, era un enemigo del kirchnerismo, y empezó a haber conciliábulos, y se empezó a hablar atrás de Lorenzetti. Acordate que supuestamente hubo una movida para sacarlo antes, pero bueno, la realidad es que el señor que lo va a reemplazar es el doctor Carlos Rosenkrantz. ¿Quién es? Un abogado vinculado a Carlos Nino, discípulo de Carlos Nino, un viejo jurista radical, un hombre, digamos, de esa estirpe, que se formó en la Universidad de Yale. ¿Y cuál es la idea? Acá está el currículum, recibió con honores en la UBA, formado en la Universidad de Yale en Estados Unidos, Consejo para la Consolidación de la Democracia, aquí trabajó con Carlos Nino, también en la Convención Constituyente. ¿Cuál es la idea de Rosenkrantz, por lo menos en lo que ha trascendido? Formar una Corte Suprema al estilo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es un tribunal constitucional, que define si algo es constitucional o no. Un alto tribunal que maneja solo 70 casos en el año, no como hoy que la Corte Suprema está acumulada, tapada por miles de expedientes. Esta es la idea de Rosenkrantz. Rosenkrantz es un estudioso de la Corte Suprema de Estados Unidos y quiere ir por ese modelo. Decíamos, una de las noticias del día, aquí tenés entonces al nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia. A ver.